La situación de Guatemala, estamos viendo que ustedes han sacado un estudio y precisamente el señor Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en Guatemala desde el 2011, también usted lo fue en Bolivia, es su representante mundial en Bolivia, el Banco Mundial, y tengo aquí que también fue representante ante Naciones Unidas, siempre del Banco Mundial, y ha estado en países como Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, bueno, una carrera diplomática en Argentina, y por supuesto sus especialidades en administración de empresa, en ciencias políticas, relaciones internacionales, lo que a usted pues le ayuda a tener como una idea general de cómo está la situación social, política, económica ahora que se encuentra en Guatemala. Óscar, tengo entendido que ustedes dieron a conocer un documento, el ADN de Guatemala. En esto hablan del crecimiento de Guatemala, su desarrollo macroeconómico que ha tenido, y cuando nosotros hablamos de ADN nos imaginamos, bueno, el principal material genético en este caso del país, ¿verdad? ¿En qué consiste este ADN de Guatemala? Bien, Elsie, buenas noches y feliz domingo también, ¿no? Lo que tratamos de hacer es generar conocimiento y analizar la situación de los países, de los sectores, y ver cómo, por ejemplo, algo que funciona en Vietnam puede funcionar en Guatemala, o algo que haya funcionado en Guatemala puede funcionar también en países como Zaire, República Dominicana, DRC, Zambia, países muy, muy diversos, porque los problemas son muy similares. En ese marco, lo que decidimos hacer fue pensar qué había pasado y qué aprendimos de Guatemala. ¿Qué aprendimos en los últimos 20 años de Guatemala? Y a partir de ahí, consolidar en un documento las lecciones aprendidas. ¿Pero para qué? Para compartirlas con ustedes, sin recomendaciones, humildemente diciendo, mira, esto es lo que hemos visto. Y a partir de ahí, empezar un debate. Y ese debate se ha iniciado. Es un debate muy fructífero, porque nos hace pensar qué podemos hacer para reducir pobreza, para incrementar crecimiento, para mejorar la equidad y para que todo esto sea sostenible a través del tiempo. Y eso fue el objetivo de este estudio, que lo llamamos ADN. ¿Por qué? Porque lo que buscamos justamente es compartir lo que hemos estudiado y que nos digan, eso está bien y esto está mal, o esto es distinto, o lo vemos de otra manera. Pero acá no hay conclusiones diciendo ustedes tienen que hacer A, B, C, D. Esa decisión solamente la puede tomar el pueblo guatemalteco. Ustedes dicen, por ejemplo, que hacen un análisis macroeconómico del país y que en esa macroeconomía, pues vamos bien, estamos más o menos estable. ¿En qué consiste eso? Para hacer una analogía, esto es como en mi casa. Yo miro todos los meses, miro las cuentas de toda mi casa y veo cómo voy. Con mi esposa nos sentamos, analizamos cuánto estamos gastando, cuántos son los ingresos, y a partir de ahí vemos cómo va todo en general. Eso es la macroeconomía. No es todo muchas veces se dice, no, es una ciencia, casi una ciencia oculta. No, es algo muy simple. ¿Cómo va la casa? ¿Cómo la caja de la casa? Y en eso hay que decir una cosa de Guatemala. Guatemala tiene una estabilidad y una prudencia macroeconómica, o sea, una prudencia en manejo financiero de la casa muy, muy grande. Esto no quiere decir que no haya pobreza, esto no quiere decir que no haya áreas que se puedan trabajar, pero es como una casa. Yo puedo tener un manejo financiero de mi casa muy, muy bueno, pero de repente, cuando llegue la educación de mis hijos, tengo que asegurarme que mejor de repente mi hijo estudie un poco más, o que yo le compre más libros, o lo deje jugar menos tiempo con el Xbox, o con los jueguitos de televisión, o que vea menos tele. Pero la macroeconomía guatemalteca es una macroeconomía muy, muy estable y muy prudente. Y eso se traduce en un tema muy clave, muy básico. Guatemala siempre ha crecido entre el 3 y 4% anual. O sea, todos los años, la casa guatemalteca
crece un poquito. Suficiente no, tiene que crecer más, pero siempre crece. Y hay otros países que no crecen, que caen, que suben. Pero en el caso guatemalteco, siempre está creciendo esa casa. ¿En qué ranking estaremos nosotros en ese crecimiento en comparación con otros países, por ejemplo, de la región o de Centroamérica? En el crecimiento de Centroamérica, Guatemala está en el promedio, más un poquito por debajo del promedio. ¿Por qué? Porque hay países que crecen mucho. Panamá creció muchísimo. ¿Sí? Entonces Guatemala está más o menos un poquito por debajo del promedio. Y ahí la pueden ver la gráfica. Pero lo que es importante para entender de este proceso es que Guatemala mantiene ese crecimiento. Lo cual no es un dato menor y es un dato muy importante para entender por qué en muchas situaciones de crisis la situación económica guatemalteca sigue estando medianamente estable. En Guatemala son casi más de 8.000 millones de dólares, que es nuestro presupuesto. Y se habla que esto no alcanza, porque generalmente la recaudación no se logra cada año, entonces nosotros nos vamos a los préstamos. Era lo que usted estaba platicando. ¿Qué nos trae esto de consecuencias entonces? Pensemos, si me permitís, ¿Sí? te voy a hacer una pregunta. Si yo tuviese que rankear Guatemala en términos de gasto público, ¿dónde estaría? ¿Arriba, en el medio? ¿El gobierno de Guatemala gasta mucho o poco? ¿Es un gobierno grande, un gobierno pulpo que abraza y destruye, o es un gobierno pequeñito? ¿Dónde lo pondrías? Un gobierno pasando la media tal vez. Más alto. Más alto, porque se gasta más en funcionamiento que en inversión. Está bien. Pero en tamaño, te voy a dar un dato. Guatemala, si rankeamos todos los países del mundo, Sí. Guatemala es el último país del mundo en gasto y en ingresos públicos. O sea que Guatemala tiene el gobierno más pequeño del mundo. No hay gobierno más pequeño. Guatemala tiene menos gobierno en función de lo que es la economía de Guatemala, lo que tienen países como Madagascar, que están en una crisis tan profunda que no tienen gobierno. Ese es un dato que explica mucho por qué no hay inversión, porque no hay capacidad de invertir. Entonces, muchos de nuestros televidentes deben decir, sí, pero yo tengo que mandar a mi hijo a una escuela de la parroquia, una escuela privada. Si yo quiero atenderme en la salud pública, no puedo hacerlo, porque no tengo medicamentos. En todo eso es un reflejo de lo pequeño que es el Estado guatemalteco, de incapacidad que tiene el Estado de brindar las funciones básicas. ¿Por qué? Porque hay una falta de definición en Guatemala. ¿Qué es lo que ustedes quieren con el gobierno? ¿Qué función? Ustedes estuvieron en los acuerdos de paz. Sí. Que fueron para mí un elemento estratégico en la historia de Guatemala y en la historia de América Latina. Llegar a un final, al final de una guerra civil tan cruenta como la que tuvieron aquí, con acuerdos de paz tan profundos y tan lindos, por lo que dice son cosas muy lindas. Piensa un país futuro que todos desearíamos tener. Y en esos acuerdos, lo que no han logrado hasta ahora es poner en práctica qué Estado va a poner en práctica esos acuerdos de paz. Y esa discusión es una discusión que solamente pueden tener ustedes. Pero Guatemala está en un proceso de transformación. Pero para hacer eso necesita una función muy fuerte de un Estado planificador y de un Estado que también pueda regular y poner en práctica cosas. Los datos que tenemos en este estudio se olvidan de un tema, que detrás de cada una de estas personas que salen de la pobreza hay una persona. Hay un señor, una señora, un niño que de repente sufrió de desnutrición crónica, o aguda inclusive, que no ha podido ir a la escuela. Pero las historias detrás de cada dato son de ustedes. En el tema de desarrollo humano no ocupamos lugares muy importantes, al contrario, son algo desalentadores. Pero vamos a platicar de esto cuando regresemos del corte.
Estamos ya de regreso aquí con Óscar Avalle, representante del Banco Mundial en Guatemala. Quiero que veamos algunas de estas gráficas que vamos a colocar, y es que la inversión, hablábamos, en las principales necesidades de nuestro país son importantes para lograr el desarrollo. De acuerdo con su ADN, hay una evasión fiscal que debe ser analizada y estudiada, porque estamos hablando del 60% de evasión en ISR y un poco más o menos del 25% en el IVA. A esto agreguémosle, que es más importante, esta es una tabla de ACIES que nos presentaron, y si nos damos cuenta ahí, el Producto Interno Bruto que tienen los países centroamericanos, nos fuimos aquí cerquita, ¿verdad?, porque es con quienes también tenemos una relación muy cercana. Óscar, para que dejemos claro, ¿qué es el Producto Interno Bruto y cómo beneficiaría esto a nuestro país? Lo que se dice cuando hablamos de Producto Bruto Interno, lo que es, otra vez para hacer analogía de la casa, Sí. es cuánto yo genero todos los años de ingreso para mi casa. Ahora bien, lo que sucede aquí es, toda América Latina tiene una gran falencia, que es la siguiente. Si nosotros comparásemos la situación de América Latina con la de Estados Unidos en 1950, veríamos que América Latina es más o menos, era el 30% de la riqueza de Estados Unidos. O sea, si yo soy un latinoamericano, mi riqueza es el 30%, es un tercio de la americana. Si yo hubiese sido, en 1950, un coreano, mi riqueza hubiese sido el 17% de la riqueza de un americano. ¿Quieres saber? En el caso de Guatemala sería más o menos el 20%. Más o menos. ¿Sabe cómo es la situación hoy? No, dígamelo usted, cuénteme. América Latina está en el 29% de la riqueza de Estados Unidos, hoy por hoy. O sea que en 60 años, parece el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Así es. No cambió nada. No nos hemos acercado en riqueza. ¿Quieres saber de Corea? Está en el 70%. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos crecieron más que nosotros? ¿Qué nos faltó a nosotros? Educación, políticas activas de inversión y una clara idea hacia dónde quiero ir. Okay. Pongamos nuevamente la gráfica, la primera gráfica. Estamos viendo que si este PIB lo tiene Guatemala, la recaudación tributaria sobre ese PIB, y muy relacionada a lo que habíamos platicado nosotros antes, 60% de evasión de ISR y el 25% del IVA, porque estamos viendo que nuestro PIB es bastante grande, como usted decía, pero nuestra recaudación fiscal es del 11.5%, y si yo lo comparo, por ejemplo, con Costa Rica, que su PIB es menor que el nuestro, sin embargo, ellos tienen un 24.3% de recaudación. ¿Por qué se da esto en nuestros países? Acá hay varias cosas. Y el primer punto central aquí es saber qué es lo que yo quiero que el Estado haga. Y que eso me va a costar un determinado precio, va a tener un precio. Si yo no tengo un acuerdo básico, ¿qué es lo que yo quiero? Por eso yo mencionaba antes los acuerdos de paz. Sí, sí. Si yo no sé, o no tengo en clave, no tengo consenso, no estoy de acuerdo, qué es lo que yo quiero que el Estado haga, no voy a poder pagarle y no voy a querer pagarle. Entonces, la baja recaudación guatemalteca, como el bajo gasto guatemalteco, porque están en correlación, pues en Costa Rica el gasto es mucho más alto. Sí. Costa Rica tiene un Estado mucho más fuerte, como lo tiene la Argentina, mi país, Panamá, Brasil, ni hablar. Pero ahí hay un consenso de qué es lo que yo quiero que el Estado haga. Acá en Guatemala no hay un consenso, no hay una discusión de qué es lo que yo quiero que el Estado haga, más allá de seguridad y de relaciones externas. Todo el mundo habla de educación. Quiero que el Estado eduque. De hecho, en la Constitución hay un porcentaje que va a la Universidad de San Carlos. Sí. Pero bien, eso tiene un costo. Entonces, la sociedad está de acuerdo en pagar ese costo. Ese es el tema que ustedes tienen que discutir. Y ese es un tema que en las agendas no lo he visto. Lo mismo con la salud pública. Es muy simple reclamar salud pública porque sí, pero el reclamo de la salud pública tiene como contrapartida que esa salud pública tiene un costo. Y no llama la atención el alto nivel de evasión si yo me pongo a pensar
Si yo soy, ¿qué pasa con una persona que sale de la pobreza y entra a la clase media? Cuando está en situación de pobreza, ¿a qué escuela manda a su hijo? A la escuela pública. Si bien le va. Si bien le va. ¿Dónde se atiende? En un hospital público. Si yo salgo de la pobreza y empiezo a tener un poco más de ingresos, ¿qué hago con mis chicos? Los mando a la escuela parroquial, que es privada y paga. Los mando y me atiendo en un sistema privado, una clínica privada, que es paga. Llama la atención entonces que la persona no paga impuestos o no quiera pagar impuestos. ¿Por qué? Porque considera que está pagando 2 veces. Entonces el tema clave acá es tener una discusión profunda de cuál es el rol del Estado y después de manera transparente cumplir esa función. ¿Quiénes son los que menos pagan impuesto o qué sectores pagan menos impuesto en Guatemala? ¿Porque no creen o por La evasión es muy alta a través de todos los sectores. Sí. Es algo muy... Si uno sale de la ciudad capital, ¿quién da factura? Muy difícil. Entonces, no es cuestión de decir, este paga o este no paga. Las empresas grandes en general pagan, por ejemplo. Siempre van a tratar de encontrar el agujero fiscal donde poder... Eso es algo lógico, lo hacen todas las empresas del mundo. Pero el tema aquí es llegar a ese acuerdo a que pagar impuestos tiene sentido y que realmente yo quiera pagar impuestos. No, nadie quiere pagar impuestos, pero que yo sienta que es una obligación cívica. ¿Cómo poder mejorar la recaudación? Porque quiero pasar a la otra gráfica que tenemos. Esta también es información de ACIES. Estamos hablando entonces, luego de que vimos cuánto era el PIB y luego la recaudación que se tiene, el presupuesto, por ejemplo, nacional en Guatemala es de 7.854.000. Eso es para casi 16 millones de habitantes, ¿sí? Por la recaudación que se ha logrado. Veamos otros países. Me voy a Costa Rica porque el presupuesto de ellos es mayor, es de 10.000 millones para 4.872.000 habitantes. O sea que está muy relacionado, Oscar, el presupuesto de un país, la recaudación de un país con todo el desarrollo que puede tener en eso. O Panamá. Panamá, ¿sí? Ve a Panamá, por ejemplo. El PIB de él también era mucho menor que el de Guatemala, la recaudación mucho mayor, y estamos viendo que su presupuesto es de 9.000 millones para 3 millones, casi 4 millones de habitantes. Y si quiere llevarlo un paso más allá, vea los términos de inversión de cada uno de estos presupuestos. El tema clave aquí es otra vez, ¿qué es lo que yo hago con mi presupuesto y qué es lo que yo quiero que el gobierno haga? Entonces, en el caso panameño, Costa Rica, hay una definición muy clara que qué es lo que el gobierno de esos dos países debe hacer. Y después hay mecanismos de control si lo hace bien o mal, que es un debate interno de cada un país. Pero sí hay una idea que el gobierno tiene que invertir en carreteras, tiene que invertir en aeropuertos, tiene que invertir en educación, en el caso de Costa Rica. Tiene que invertir para crear las condiciones generales para que pueda crecer. Ustedes no han tenido este debate. Usted hablaba de fortalecer las instituciones, crear credibilidad en las mismas, para que haya un verdadero consenso y una verdadera discusión de todos los sectores. Pero, ¿cómo podemos ver o cómo podría ser positivo? Por ejemplo, ustedes también en este ADN hablaron de la importancia de buscarle solución al problema de las aduanas, dicen ustedes, porque hay un deterioro en las aduanas, hay un dinero a través del IVA que no se percibe en las aduanas, y precisamente hace pues unos días CICIG y MP nos dan a conocer de esta estructura criminal que existía precisamente en aduanas y en la SAT, esta defraudación aduanera que se estaba haciendo, y por supuesto entonces ahí el dinero no llega. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? ¿Qué modelos podríamos seguir? Ya que nos pone el ejemplo de Bolivia, bueno, ¿qué ejemplos podríamos seguir en esto? El tema ¿Hay aduanero, forma de solucionarlo? Yo creo que yo soy muy optimista. O sea, muchas veces bromean conmigo y dicen, yo me despierto optimista y me acuesto pesimista, pero soy optimista. Y vamos a ver una cosa, el tema aduanero en la historia de América Latina, desde 1500, siempre fue complicado. Sí. Siempre el tema aduanero, el tema de recaudación de impuestos, creo que es parte,
por algo se llaman impuestos. Ahora bien, yo creo que lo que ha sucedido hace poco tiempo, días atrás aquí, es una gran oportunidad para cambiar y fortalecer las instituciones. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario fortalecer una institución como la SAT. ¿Para qué? Para que brinde el servicio que tiene que servir, que tiene que brindar, que es el recaudar los impuestos. Y de las aduanas de recaudar también los impuestos y las tasas que correspondan. Esa premisa, que es una premisa tan básica, necesita un andamiaje institucional y de control de la sociedad civil sobre lo que está pasando muy fuerte. La oportunidad que se está dando con una crisis como la que vimos estos días es la de reformar esto y de realmente poner en lugar una institución de primera línea. Nosotros como Banco Mundial hemos estado trabajando en esto hace varios años. Porque el tema aduana es facilitar los procesos. Si yo facilito y simplifico procesos, es muy difícil evadir o entrar en un esquema de corrupción. Si yo hago eso automático, ¿cómo voy a cambiarlo? Si yo tengo que apretar un botón cuando llego a la aurora y aparece una luz verde o una luz roja, es automático. Exacto. Si yo tengo una persona delante mío, es discrecional. Lo que tengo que hacer es reducir la discrecionalidad. ¿Dónde hay ejemplos de estos? Hay miles de ejemplos. Y nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno y a Guatemala, a la sociedad de Guatemala, a cambiar eso. Es Con decir, un fuerte compromiso. Automatizarlo, digitalizarlo, simplificar los procesos, las declaraciones, de tal manera que, por ejemplo, las bases de datos se puedan cruzar. Yo puedo saber si el container que entró en tal lado tenía tal cantidad de productos y esos productos efectivamente han sido vendidos o no. Ese proceso, hoy por hoy, no se habla. No se habla en las bases de datos. Simplifiquemos eso. Por otro lado, generemos una carrera institucional dentro de la SAT. Fortalezcamos las instituciones. Por eso cuando hablemos de esos temas, pensémoslos de un punto de vista mucho más en función de las necesidades. Pero después eso va a tener un costo. Y tenemos que estar preparados como sociedad para aportar y pagar ese costo. De una manera transparente, con control de sociedad civil y con sistemas de controles efectivos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado aquí al Punto. Ahora sabemos un poco más.